Dios aumente sus bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este discipulado, que la gracia que brilla. Ya la semana pasada dejamos planteada una pregunta, pero antes de continuar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te pido que nos des un espíritu de sabiduría, de discernimiento y de entendimiento, para que esta palabra quede en nuestros corazones y dé fruto a su tiempo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, iniciemos. Ya la semana pasada dijimos esta pregunta en el aire. ¿La Iglesia de Cristo está obligada a regirse por los 10 mandamientos de Éxodo 20? Bueno, veamos lo que dice Pablo, porque eso es lo que realmente nos interesa. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Y Pablo, en el 2 de Corintios 3, 7 al 8 dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ministerio de muerte, grabado en letras en piedras, fue con gloria, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿A quién le llama el ministerio de muerte Pablo? Bueno, al que fue escrito con letras en piedra. Y nos vamos al Antiguo Testamento. En Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Son 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces definimos que en 2 tablas de piedra, con el dedo de Dios, fueron escritos los 10 mandamientos. ¿Y cómo le llama Pablo a eso? Ministerio de muerte, a los 10 mandamientos. Eso es lo primero. Lo segundo dice que había de perecer, había de acabar, había de morir, tenía que dejar de existir. Lo primero es ministerio de muerte y que debía de perecer. ¿Cuándo pereció? Cuando Jesucristo cumplió la ley, cuando Jesucristo subió a la cruz, cuando Jesucristo resucitó y trajo un nuevo pacto. Estos son los mandamientos de la ley de Éxodo 20, los que todos hemos escuchado. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas, no temerás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Bueno, estos preceptos fueron abrogados, perecieron, dejaron de ser, dejaron de existir. Eran mandamientos de muerte, era un ministerio de muerte. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, si no estamos obligados a cumplirlo, entonces ahora podemos robar, podemos cometer adulterio, podemos codiciar. Claro que no, por supuesto que no. Lo que sucedió fue que vino el Señor Jesucristo, tomó esta ley y la modificó. ¿Cómo así? Vino y agarró estos preceptos e hizo un cambio. Hizo un cambio para que ahora nosotros pudiéramos cumplir con estos preceptos, porque la misma Biblia dice que ni siquiera los judíos pudieron cumplir con estos preceptos. Entonces, ¿cuáles fueron esas modificaciones a la ley que le hizo el Señor Jesucristo? Bueno, sencillo. Los mandamientos de la gracia ahora dicen: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Después dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí ya estamos hablando de 9 mandamientos. Y a propósito dejé Éxodo 28, que dice: acuérdate del día de reposo. ¿Por qué lo dejé a propósito aparte? Porque es común esta pregunta que muchos hacen y otros tienen la duda, pero no se atreven a hacerla. Es que
¿por qué nosotros no guardamos el día sábado o el día de reposo? Porque muchos me han preguntado y me han dicho, mira hermano, ¿será que nosotros estamos obligados a cumplir este día de reposo? Porque dice la Biblia de que con uno de los preceptos que no cumplamos es como que si falláramos en todo. Y si no guardamos el día de reposo, estamos fallando en no tomar al nombre de Jehová Dios en vano, estamos fallando en honrar a nuestros padres, estamos fallando en no matar, es como que si hubiéramos fallado en todos. Bueno, lo primero es que nosotros no estamos bajo la ley. Entonces, cuando la ley, él decía que el que fallara en uno de los preceptos, fallaba en todos. Número uno, no estamos bajo la ley. Número dos, no estamos bajo este precepto de acuérdate del día de reposo. Muchos, bueno, por lo menos lo explican de la siguiente manera, que ahora nuestro sábado, ahora nuestro día de reposo es el día domingo, que es el día del Señor, que es regularmente el día principal de la celebración para nosotros en la semana. Pero esto también ha ido modificándose, porque ahora por las nuevas economías, por las nuevas formas de trabajo, por los nuevos turnos, especialmente en los puertos donde nosotros vivimos, ahora muchas veces se tiene que trabajar el domingo. Ahora, ¿qué dice la iglesia? Ahora dice la iglesia, no. Lo que sucede es que nosotros ahora estamos obligados a trabajar 6 días y descansar uno, no importa qué día sea. El problema es bajo cualquiera de estos tres preceptos. Número uno, que si estamos sí o sí obligados a cumplir el sábado, o que nuestro descanso es domingo, o que nosotros debemos trabajar un día y descansar uno, no importa qué día sea, están bajo la perspectiva en que tenemos que cumplir estos mandamientos. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia ahora al respecto? Bueno, Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Pero para que quede más claro, veamos la Torre Samat. Nadie pues os condene por razones de la comida o bebida, o en punto de días festivos, o en novilunios, o de sábados, u otras observancias de la ley. La Nueva Biblia del Día dice que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comida o bebida, ni por que no celebren sus festividades, ni sus ceremonias de luna nueva, ni sus sábados. Pero voy a poner otra versión interesante. Voy a poner la versión Kadosh, que es una versión mesiánica. Los mesiánicos es una denominación cristiana, pero que dice que tenemos que volver a nuestras raíces judías y que tenemos que cumplir con la ley, que tenemos que cumplir con todos los preceptos de la ley. Dice esta versión mesiánica. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o la bebida, con relación a una festividad judía o Rosh Hodesh o Shabbat, la misma versión mesiánica que dice que nuestras raíces deben volver a la ley de Moisés, dice que no tenemos que cumplir con el Shabbat. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él era nuestro reposo. Porque Él dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y el siguiente versículo, en Colosenses 2:17 dice, estas eran solo como sombras, hablando del Shabbat, hablando de los días de reposo y los días de celebración, del que había de venir, es decir, Cristo. Ahora nuestro reposo, nuestro Shabbat, nuestro descanso es Cristo. Y él dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Cuál dos mandamientos? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple. Amarás a Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta fue la modificación que hizo el Señor Jesucristo y esta fue el nuevo mandamiento que nos dio. Únicamente estos dos mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esto cumplimos toda la ley. La iglesia no está obligada a guardar
físicamente este día de reposo. Nuestro reposo es Cristo. Ni tampoco está obligado a cumplir los mandamientos como está exactamente escritos en Éxodo 20, sino que los mandamientos de la gracia están en Mateo 22:37 y en Mateo 22:39 ahora para nosotros. Estos son los mandamientos de la ley. Y si usted se fija, si usted observa, todos estos preceptos tienen que ver con acciones, con reacciones, con actos que podemos ejecutar. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, etcétera, 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 etcétera. Solo el último precepto, 20:17, dice, no codiciarás, que tiene que ver con actitudes del corazón. La gracia nos habla de todo esto, pero nos habla de lo interno de nuestro corazón. Porque el mismo Señor Jesucristo les dijo a aquellos fariseos, sepulcros blanqueados, porque por dentro, por fuera, sus acciones parecen correctas, pero por dentro están llenos de huesos secos. O sea que, aunque sus acciones parecían correctas, su corazón no estaba correcto. Y recuérdense que la gracia no es otra cosa que la influencia divina en el corazón del hombre. Aquí es donde cobra importancia cuando decimos que a Dios le importa el corazón. Entonces, ¿qué dicen estos mandamientos de la gracia? El amor sea sin fingimiento, bendecid a los que os persiguen, unánimes entre vosotros, no paguéis a nadie mal por mal, así que si tu amigo tuviere hambre, dale de comer, no seas vencido de lo malo, someteos unos a otros, maridos, amad a vuestras mujeres, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, si nos damos cuenta, los mandamientos ahora en el tiempo de la gracia, o las exigencias, digámoslo así, ahora en el tiempo de la gracia, son aún mayores que la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía, no cometerás adulterio. Ahora, bajo la gracia se nos dice, si ves a una mujer y en tu corazón la deseas, ya cometiste adulterio. En la gracia, en los tiempos de la ley nos decían, no matarás. Ahora en la gracia nos dicen, sí, eh, estás enojado con tu hermano, si odias a tu hermano, eres un homicida. La gracia es mucho más exigente que la ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, bajo la ley había maldición, enfermedad, pobreza y muerte. Y bajo la gracia hay perdón una vez y para siempre. Hay bendición y hay vida. Lo dijimos el día de ayer. No nos convirtamos en jueces de nuestros hermanos. Convirtámonos en Cristo, que eso es lo que el Señor nos exige. Que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a sí mismo. Cumpliendo con esos dos preceptos, hemos cumplido con toda la ley. Así que con esto quiero finalizar. No estoy desechando ni el Antiguo Testamento ni los mandamientos del Antiguo Testamento, sino que con respecto a la iglesia de Cristo está obligada a regirse por los 10 mandamientos. Me voy nuevamente a Hebreos 10:9 que dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda de holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, que es la ley de Moisés, que son los mandamientos, que son los misbah, para restablecer esto último, que es la gracia. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ahora, nuevamente, repitiendo esto, lo habíamos dicho, ¿debemos desechar el Antiguo Testamento? No. Debemos de ver la gracia con los ojos de la ley. No debemos de ver la gracia con los ojos de la ley, sino que debemos ver la ley con los ojos de la gracia. Así que, hermanos, gracias por haberme acompañado. Los bendigo en el nombre de Jesús y démosle gracias porque ahora estamos bajo este pacto que no condena, este pacto que no maldice, sino este pacto que dice que cuando nosotros fallamos podemos venir confiadamente al trono de la gracia, reconocer nuestros pecados y Él ya nos perdonó. Así que demos gracias a Dios por el Señor Jesucristo y bendigámonos ahora, amémonos ahora como Él nos mandó, para que seamos un solo cuerpo, para que por medio de nuestras acciones nosotros le glorifiquemos. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén.